encuentran presentes el día de hoy. Muchas gracias, pues, están tomando un poco de su tiempo para asistir a una charla, un encuentro sobre filosofía, que es algo que me parece muy llamativo y simbólico. También quisiera agradecer a Proyecto Base por hacer posible este evento y en estos momentos voy a compartir pantalla para que vean, pues, la presentación bonita que hicimos para esta actividad. Déjenme darle aquí. Ok, todo bien, bueno. Me dicen si lo ven todo. Si lo ven completo. Se ve perfecto. 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 Primero que nada, bueno, como dije anteriormente, muchas gracias a todos por estar presentes en la actividad del día de hoy. Y bueno, también quisiera agradecer a las personas que forman parte del Proyecto Base por hacer este tipo de actividades filosóficas que siempre son interesantes. Pensar, por ejemplo, en la política en términos filosóficos o pensar la filosofía en términos políticos siempre enriquece mucho, ¿no? Cuando la filosofía se vincula siempre a nuestras vidas cotidianas. Entonces, hoy vamos a hablar de la ilustración desde el punto de vista de Kant. Y es que cuando pensamos en la ilustración, podemos pensarla desde enfoques muy diferentes y desde aproximaciones teóricas muy diferentes entre sí. Cuando pensamos, por ejemplo, la ilustración desde el punto de vista de la teoría política, podríamos pensar en la ilustración como un movimiento cultural e intelectual. Podríamos pensar en autores como Locke, Rousseau, Montesquieu. Podríamos pensar en la empresa enciclopedista de Diderot y d'Alembert. Y bueno, podríamos pensar en estas concepciones o estos conceptos que tipifican y configuran la singularidad de la ilustración como un movimiento cultural e intelectual particular. Podríamos pensar, por ejemplo, en la necesidad de la separación de poderes de Montesquieu. Podríamos pensar en la teorización sobre la necesidad de la restricción del poder arbitrario y absoluto. Podríamos pensar en la reinterpretación moderna e ilustrada del siglo XVIII de las democracias representativas y de la democracia republicana, ¿no? Estamos hablando de conceptos que tipifican o que podrían tipificar esta filosofía o este movimiento cultural que es la ilustración. Y cuando pensamos la ilustración desde este punto de vista, podemos estar a favor de ella o en contra. Esto es lo más llamativo. Cuando pensamos la ilustración desde un punto de vista histórico, podríamos pensar en los acontecimientos que marcan, simbolizan o cristalizan este movimiento intelectual y cultural de la época del siglo XVIII. Podríamos pensar en la Revolución Francesa como un acontecimiento que marca no solamente la historia universal, y aquí estamos pensando en la historia en un sentido trascendental, ¿no? O sea, un acontecimiento que marca la historia de la humanidad, aquí estamos pensando en términos trascendentales. Podríamos pensar en la Revolución Americana como otra revolución u otro acontecimiento histórico que marca eh, un devenir, o que transforma el devenir, por ejemplo, de la humanidad, en esta narrativa, por ejemplo, muy ilustrada del progreso de las luces, el progreso de la razón, de la sabiduría. De hecho, el proyecto de estas dos revoluciones fue el de refundar una nación, no de acuerdo con el bagaje tradicional, no de acuerdo con la tradición, sino de acuerdo con la recta razón y la razonabilidad, pues, de los argumentos, por ejemplo, de la democracia representativa o del republicanismo democrático. Pero, ¿qué es lo que nos puede decir Kant, un filósofo, sobre la ilustración? Este es el tema que me gustaría hablar el día de hoy y yo creo que es lo más interesante de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer Kant como filósofo sobre la ilustración? Y aquí, bueno, me gustaría pasar a la siguiente lámina. Cuando leemos este texto de Kant, que apenas tiene 4 páginas, es un texto muy breve, Kant nos dice lo siguiente al principio de su ensayo. La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. Uno mismo es culpable de la minoría de edad cuando la causa de ella no radica en la falta de entendimiento, sino en la decisión y el valor de servirse de él con independencia, sin la conducción de otro. Y aquí tenemos una de las frases más famosas de Kant, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Es pues la divisa de la ilustración. Fíjense que Kant no nos está hablando propiamente de la ilustración como un movimiento cultural,
No nos está hablando de la Ilustración como una corriente filosófica que tiene uno u otros conceptos centrales que la tipifican o que la definen. No nos está hablando propiamente de la Ilustración como un acontecimiento histórico, aunque sí va a hablar de la Ilustración como un acontecimiento histórico en páginas un poco más adelantadas. Sí que Kant tiene una visión bastante universal del progreso necesario de la humanidad, en este sentido universal. Pero esto no es lo esencial ni lo distintivo del escrito de Kant. Kant no nos está hablando de la Ilustración ni como teoría, ni como concepto, ni como acontecimiento. Prácticamente nos está hablando de la Ilustración como una actitud. Esto es lo más llamativo, como una tarea que tiene que ser realizada. Cuando Kant nos dice que debemos de servirnos de nuestro propio entendimiento, nos está hablando de la facultad de juzgar, la capacidad o la posibilidad de formar una libertad de crítica independiente. Lo que diferencia al menor de edad del adulto, es que el menor de edad se educa y se forma de acuerdo con una serie de saberes establecidos. El menor de edad depende de un representante y depende de lo que ese representante le pueda enseñar. Pero la mayoría de edad, tal como la entiende Kant, tiene que ver aquí con la facultad de juzgar, emitir un juicio independiente yo como individuo y como ser humano. Fíjense que aquí estoy haciendo una referencia explícita a la tercera crítica de Kant. Con la tercera crítica me refiero a su tercer libro, La crítica del juicio, la crítica de la facultad de juzgar, porque eso es lo que identifica al mayor de edad, tal como lo está escribiendo o considerando aquí Kant. El hombre que es capaz de atreverse a pensar, atreverse a criticar y a formarse un juicio propio sobre las cosas. Eso es lo que identifica al mayor de edad en relación con el menor de edad. Y eso es lo propio de la Ilustración. No es tener un conocimiento sobre democracia, no es tener un conocimiento sobre el imperio de la razón, no es tener un conocimiento sobre el progreso histórico de la humanidad. La Ilustración, aquí Kant la está entendiendo prácticamente como un deber, la está entendiendo como una tarea para con nosotros mismos, como individuos, la tarea de formarnos un juicio independiente. Y así Kant va a hablar de dos conceptos muy interesantes, o una distinción muy interesante, y es la distinción entre el uso público de la razón y el uso privado de la razón. Y aquí me gustaría pasar a la siguiente lámina. Cuando Kant habla del uso público de la razón, se está refiriendo precisamente a la libertad de crítica, a la posibilidad de emitir un juicio disruptivo sobre algo establecido, sobre un saber establecido, frente al uso privado de la razón, que tiene que ver con nuestra función como individuos en un mundo social, en un mundo colectivo en relación con otros. Todos tenemos un rol social, todos somos hijos o padres, o tenemos un trabajo, y tenemos un rol social dentro de una determinada institución, en la medida en que, por ejemplo, tenemos un trabajo o formamos parte de alguna institución, por ejemplo, educativa. En el aspecto privado de nuestras vidas se nos pide obedecer. Y esta es la dicotomía moderna más interesante, una de las más interesantes que aviva esta reflexión, o más que aviva, pues nos la recuerda. La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué pasa con la crítica en un mundo en que se nos pide obedecer una y otra vez? En la medida en que tenemos un rol social, en que somos hijos, en que somos padres, en que tenemos un trabajo, se nos pide obedecer dentro de esas estructuras en las que formamos parte. Kant nos dice lo siguiente: entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto sabio ante la totalidad del público lector. Llamo uso privado al empleo de la razón que le permite al hombre en el interior, que se le permite al hombre en el interior de una posición civil o una función que se le ha confiado. Fíjense las imágenes que puse en la lámina de la película Metrópolis. Tenemos el robot por un lado, y el robot tiene que ver con la maquinaria, con el trabajo, tiene que ver con la función utilitaria que puede tener la máquina. Y del otro lado tenemos a la mujer como individuo, como ser humano, que tiene unos deberes, pero que también tiene una dignidad inalienable en tanto miembro de la raza humana. De nuevo nos estamos remitiendo aquí a la distinción entre individuo y ciudadano.
que es uno de los legados más importantes de la Ilustración hasta el mundo contemporáneo. Fíjense que Kant, en su texto, habla del sabio. Cuando él coloca un ejemplo, y vamos a poner el mismo ejemplo que usa Kant, el de un clérigo. El clérigo, en tanto tal, un monje, un sacerdote, en tanto tal, forma parte de una institución jerárquica y tiene que obedecer a la institución jerárquica y tiene que trabajar en conformidad con el dogma establecido por esa institución en la que forma parte y en la que él es un representante. Todos tenemos ese tipo de funciones, obedecer y trabajar de acuerdo al status quo en el que nos encontramos configurados. Pero frente a esa dimensión individual, o como Kant la llama, el uso privado de la razón, en donde se nos pide obedecer, tenemos el uso público de la razón, la libertad de crítica, la libertad de conciencia. Tiene que ver con la posibilidad de deliberar con otros sobre ideas, sobre conceptos, sobre estructuras, sobre cosas establecidas y poder criticarlas, poder ponerlas en tela de juicio. Como dije, uno de los legados más importantes de la Ilustración en el mundo contemporáneo, en nuestro mundo actual, está en la universalización del concepto de ciudadano. Todos tenemos derecho a la ciudadanía. Y fíjense que nosotros no hablamos, como habla Kant en este texto, del individuo y sabio. Hablamos de individuo y de ciudadano. Pero ¿qué pasa cuando no podemos ser ciudadanos o no somos reconocidos como ciudadanos? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que huyen forzosamente del país a través de la selva del Darién? ¿Qué pasa con las personas inmigrantes forzosas que se encuentran en millones de lados de los países, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen libertad de crítica? ¿Quién los toma en cuenta? ¿O de qué forma se les escucha? Cuando no eres reconocido institucionalmente de ninguna forma, cuando eres un extraño que estorba en otro país, ¿no? Esto es uno de los puntos más importantes que destaca el mundo contemporáneo. Ya Hannah Arendt lo decía, es más fácil deshacerse de un indocumentado que de un criminal, porque en la medida en que uno es un criminal, uno ya es reconocido dentro de la legislación nacional como algo. Eres un ciudadano criminal. Y en tanto criminal está sujeto a unas penas y unos procedimientos que tienen que efectuarse, porque impera la ley. Es más fácil deshacerse de un inmigrante que de un criminal. Y esto lo vivió Hannah Arendt, porque ella como judía, en el mundo nazi, en la Alemania nazi, los primeros ciudadanos o los primeros individuos a los que fueron negados el reconocimiento como ciudadanos fueron a los judíos. Y la persecución europea al judío que existió antes de la Alemania nazi y de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en eso. Entonces, de nuevo, me gustaría recalcar en este punto. ¿Qué pasa con la crítica en un mundo en el que se nos pide obedecer? Y no solo eso. Otro de los legados de la Ilustración está en la revaloración del trabajo. En el mundo antiguo, en la Atenas clásica de Platón, de Sócrates, el trabajo era entendido solo en relación con la esclavitud. El trabajo pertenece al mundo de la necesidad. En el trabajo nosotros satisfacemos nuestras necesidades y podemos subsistir solo gracias al trabajo. El mundo de la esfera pública es el mundo de la deliberación, es el mundo de la política, es el mundo en el que podemos razonar en igualdad de condiciones con otros, en el que podemos argumentar libremente con otros sobre razones. Disculpen el ruido de fondo si hay ruido de fondo. Y en el que podemos ser sabios. Fíjense que he colocado esta serie de dicotomías: individuo, sabio, obedecer, razonar. El mundo de la esfera privada está vinculado al mundo del trabajo y de la necesidad. Y allí se nos pide obediencia, no se nos pide libertad de crítica. Y estos son dos de los puntos muy importantes que quedan como tarea para pensar en el mundo contemporáneo. La dificultad de la universalización de la ciudadanía y los problemas que produce. La revaloración positiva del mundo contemporáneo del trabajo como el elemento que nos permite desarrollarnos. Como dije, en el mundo clásico en el mundo antiguo, el trabajo pertenece al mundo de la necesidad y estaba vinculado con el trabajo de los esclavos. Y eran los ciudadanos, los polités atenienses, los que se dedicaban
a la esfera pública, a la esfera de la libertad y de la deliberación pública. Pero es a través no solamente a través de la ilustración, sino por ejemplo a través de la revolución industrial y de la modernidad, que el trabajo deja de tener este componente peyorativo y limitante y se vuelve uno de los elementos que permite el desarrollo del individuo como individuo. En el mundo contemporáneo hablamos del ser emprendedor, hablamos del personal branding, hacernos nosotros mismos como individuos marcas personales. Hablamos de la libertad y la construcción de nosotros mismos que se da a través del trabajo. Y el trabajo, de nuevo, siempre se ha vinculado y se vinculará al mundo de la necesidad y al mundo de la obediencia. De nuevo, una dificultad que tenemos que pensar críticamente en la contemporaneidad. Y así me gustaría caer de nuevo en esta idea kantiana de la ilustración no como un bagaje de conocimientos, sino como una actitud de diferenciación. Tanto Kant como Michel Foucault, en sus textos en los que reflexiona sobre la ilustración kantiana, nos hablará de que la ilustración es la edad de la crítica. La ilustración como una actitud de diferenciación con el presente. Y es que la crítica, la necesidad de formar nuestros propios juicios y de formar con independencia el juicio personal, se vincula siempre con la puesta en duda, la puesta en revisión crítica sobre lo dado y lo asumido. Y es que lo interesante está en que el juicio nunca va a depender de elementos universales a los cuales va a remitirse. El juicio no depende de conceptos universales, de esencias o valores inmutables. El juicio siempre se vincula con el individuo y con la situación contemporánea del individuo en un mundo contingente. El juicio y la facultad de razonar se vincula con nuestro derredor contingente y nunca va a depender de un universal. Y así me gustaría terminar esta pequeña participación con un comentario o una reflexión de Michel Foucault. Teniendo como referencia el texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar la modernidad como una actitud más que como un periodo de la historia. Y por actitud quiero decir un modo de relación con respecto a la actualidad. Una elección voluntaria que hacen algunos. En fin, una manera de pensar y de sentir. Una manera también de actuar y de conducirse que, simultáneamente, marca una pertenencia y se presenta como una tarea. Un poco, sin duda, como eso que los griegos llamaban un ethos, es decir, un carácter. La ilustración aquí no se presenta como un bagaje de conceptos que podemos asumir o rechazar, sino como una actitud para con nosotros mismos, que implica la construcción de sí mismo, de nosotros como sujetos autónomos. Y este es el reto del mundo contemporáneo. Podemos decir que realmente vivimos una contemporaneidad ilustrada. Esa es una de las preguntas que hace Kant. Kant precisamente termina su texto diciendo: no vivimos en una época ilustrada, pero sí vivimos una época de ilustración en la medida en que se entiende como una tarea por hacer. Bueno, más allá de ello, quería invitarles a que si les gusta este tipo de temas, nosotros en nuestra página web tenemos muchos artículos de filosofía y de hecho hace cierto tiempo yo misma escribí un artículo sobre la ilustración. Aquí lo tienen, se llama Michel Foucault y la actitud moderna en la Venezuela de hoy. Es un artículo corto, bastante comprensible y bueno, como dije al principio, la filosofía siempre tiene un componente cotidiano. Entonces, la filosofía nunca está pensando sobre el ser en este sentido abstracto, desvinculado de la realidad. Y la invitación de esta actividad, ahorita vamos a tener la ponencia de Jan, es a pensar la filosofía, pero siempre en su carácter cotidiano, que se vincula con nosotros como individuos en un mundo contingente, como dije anteriormente. Entonces, si les interesa, pueden seguirnos, pueden encontrar este artículo en donde abordo de mejor forma y con un poco más de rigurosidad el tema en relación con nuestra Venezuela contemporánea. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Ahorita escucharemos a mi compañero Jan. Gracias. Chévere, no sé si tengo ya el permiso del moderador para empezar. Sí, tranquilo, ya puedes empezar. Ya, disculpa. Chévere, chévere.
Recuerden que al final de esta actividad ustedes podrán hacernos las preguntas que deseen, podrán interpelarnos de la forma que deseen y bueno, esa es la invitación, para que al final de la ponencia Jan puedan interpelarnos, preguntarnos, ponernos en duda, porque de hecho eso es una de las premisas de la actitud ilustrada. Sí. Exacto. Cualquier cosa, para que no se le olviden las preguntas, también las pueden anotar al chat y yo las voy a estar leyendo al finalizar. Entonces, bueno, Sí, ya puedes comentar. ya, ahora sí. Bien, vale. Chévere. Yo no traje láminas, no tengo unas láminas establecidas. Si Ernesto, por favor, me puedes poner la primera lámina para por lo menos tener ahí. Listo. Bueno, antes de empezar la ponencia, me gustaría decir que cuando estábamos preparando esto, Ernesto y yo, teníamos como distintas ideas acerca de lo que podíamos nosotros desarrollar con esto de la ilustración. Y como le dije a Ernesto, preparando estos textos, sentía que llegábamos casi que a lo mismo, pero de distintas vías. Entonces, bien, voy a empezar con esto entonces. Antes de empezar con mi lectura de Kant y su texto, ¿qué es la ilustración? Considero que es importante algunas cuestiones, decir o mencionar algunas cuestiones medulares sobre la ilustración. Yo intentaré hacer un desarrollo histórico y ya Ernesto pudo llenar bastante todo este primer movimiento de la ilustración con los ejemplos que dio. Sin embargo, me gustaría volver a recalcar su ethos, lo que lo hace característico, su actitud como ilustración y cómo y por qué en Kant existe para mí algo particular que al momento de insertarse en este movimiento llamado ilustración es como que escapa al mismo tiempo de dicho movimiento. Entonces, bien. Theodor Adorno y Max Horkheimer nos dan un acercamiento a la forma de pensar de un sujeto que se encuentra en la época ilustrada. Dicen que la ilustración, en el más amplio sentido del pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de librar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Es decir, que se extraen dos tareas para el sujeto ilustrado. Primero, se debe liberar del miedo y por otro, se debe constituir como un señor. La liberación aparece entonces como el principal factor de la ilustración. El continuo desencantamiento del mundo debe preparar un camino de progreso en donde el hombre sin miedo empiece a objetivizar al mundo de forma racional. Ernest Cassirer comenta respecto a la ilustración que el pensamiento no se afana por metas nuevas, todavía desconocidas, sino que quiere saber a dónde se encamina y pretende perfilar la dirección de la marcha con su propia actividad. Se enfrenta al mundo con una fresca alegría del descubridor y también con su virginal osadía. Espera constantemente nuevas revelaciones y, sin embargo, ni su curiosidad ni su avidez intelectual se orientan exclusivamente a este rumbo. Al realizar esta empresa, el sujeto ilustrado ve el mundo no como una masa metafísica, sino como un universo en donde él debe, a través de la razón, categorizar para conocer a través de datos empíricos. Al hacer esto, el mundo ya no se le parece como algo místico. La naturaleza puede ser conocida y con eso al hombre mismo. Dice Frederick Copleston que los filósofos a los que solemos considerar representativos de la ilustración aspiraban a liberarlo, al mundo, de presupuestos teológicos y metafísicos. Por pura fuerza de la razón, la realidad dejaría de ser metafísica o teológica, liberando así al sujeto de las ataduras y el miedo de un mundo regido por Dios o por leyes no verificables. El espíritu científico, que toma fuerzas con Francis Bacon, compromete al ethos ilustrado a la verificación constante de los datos recogidos. Nuevamente dice Copleston que no se aspira tanto a deducir un sistema amplio de principios autoevidentes, cuanto a comprender los datos empíricos poniendo en correlación bajo leyes empíricas verificadas. Finalmente, al liberarse de los presupuestos de una realidad revelada o metafísica, los sujetos ilustrados pretendían arrebatarles el poder a aquellos que justificaban sus acciones a través del llamado de una verdad que estaba por encima del mundo. El sujeto ilustrado dejaría el miedo producido por la culpa y al castigo para, a través de su propia razón, buscar la verdad en el mundo o la verdad del mundo. La ilustración pretendía, dicen Adorno y Horkheimer, disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Esto nos lleva a una segunda idea, la segunda idea que plantean Adorno y Horkheimer, es decir, a constituir un sujeto ilustrado como un señor. Pero, ¿señor de qué?
señor del mundo y de la naturaleza. El conocer de alguna forma se subsume bajo el sello de identidad todo lo que conocemos. El mundo, al principio, como mencioné anteriormente, se muestra como algo diferente, disparejo o un caos. Y la ilustración es el arreglo de ese caos. La naturaleza ahora se toma como algo que puede ser conocido y se categoriza a partir de postulados empíricos. Desde Descartes, la red extensa se muestra en un segundo grado en su relación con el pensamiento, y de allí que el conocimiento de la naturaleza sea tarea de la razón. Adorno y Horkheimer verifican esto al decir que la unión feliz que tienen en mente entre el entendimiento humano y la naturaleza de las cosas es patriarcal. El intelecto que vence la superstición debe dominar sobre la naturaleza desencadenada. El saber, que es poder, no conoce límites, ni en la esclavización de las criaturas, ni en la condescendencia para los señores del mundo. Esto lleva a un problema fundamental que será atendido más adelante a partir de estas consideraciones de Adorno y Horkheimer. Lo importante aquí es que el sujeto ilustrado se siente operador de una naturaleza ajena a sí mismo que debe conocer y clarificar. Clarificar en su sentido primordial, es decir, de hacerlo claro, iluminar, hacer que las sombras de los mitos, la teología o la metafísica desaparezcan. Ahora bien, para alcanzar este estado de señorío, el sujeto ilustrado toma la razón para tecnificar el saber. La técnica es la esencia de tal saber. Este no aspira a conceptos e imágenes, tampoco a la felicidad del conocimiento, sino el método. Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es servirse de ella para dominarla por completo, dirían Adorno y Horkheimer. Tecnificando el saber, pretendiendo el conocimiento, más eficaz para la articulación de procesos categóricos, el sujeto se apropia del objeto, en este caso la naturaleza. Lo que importa no es aquella satisfacción que los hombres llaman verdad, dicen Adorno y Horkheimer, sino la operación, el procedimiento más eficaz. Liberación por medio de la sujeción. El sujeto ilustrado deja de servir para ponerse él a producir, a partir de su propia razón, un nuevo aparato de captura de lo real. Ya no existe el miedo por conocer, sino todo lo contrario. Solo a través del conocimiento pueden los hombres liberarse del yugo esclavizante de la religión o la metafísica para señorear la naturaleza a partir de leyes científicas. Allí se observa claramente la distinción de lo bueno y lo malo. Lo bueno es aquello que nos libera del miedo en esta cosmovisión ilustrada, mientras que lo malo es lo que nos deja en oscuridad, bajo las cadenas de la servidumbre ignorante. Nietzsche atrapa perfectamente esto en Zaratustra. Dice, han sido los hombres, y nadie más que los hombres, quienes han determinado qué es lo bueno y lo que es malo. No lo recibieron, no lo descubrieron, no les vino de lo alto. Fue el hombre quien, para sobrevivir, empezó a infundir valor a las cosas. Él y solo él fue el que confirió sentido a las cosas. Por eso se llama hombre, es decir, el que mide, el que valora. Aunque el propósito de este movimiento se muestra en todo como algo ajeno a la política, manteniéndose en la esfera de la filosofía teórica y las ciencias, la verdad es que todo lo dicho sobre el movimiento se puede no solo trasladar a la política, sino que constituye en sí mismo una visión política, y esto ya Ernesto lo puede explicar de forma magistral. Ya Adorno y Horkheimer adelantaron el progreso de la razón en el movimiento, progreso que se traslada al plano político cuando se toma en consideración que el avance de la razón constituye un continuo progreso de la civilización. Copleston dice que los ilustrados suponían una teoría del progreso según la cual el progreso consiste en la progresiva racionalización del hombre, y esta racionalización implica su emancipación de la superstición religiosa y de las formas irracionales de gobierno eclesiástico o civil. En su opinión, los frutos del progreso están óptimamente representados por sus propias personas, por los librepensadores ilustrados, y el ulterior progreso consistiría en difundir las ideas que defendían y en reformar la sociedad de acuerdo con los ideales de la Ilustración. Una vez realizada la reforma de la estructura social, los hombres progresarían en moralidad y virtud, pues el estado moral del hombre depende en gran parte de su ambiente y de su educación. Cierro cita. En suma, podríamos decir que la Ilustración propone un avance radical sobre las cosas humanas. A partir de la desmitificación, el miedo desaparece y el sujeto ilustrado pasa a ser señor de la naturaleza. El proceso constante de racionalización, tecnificación del saber, liberan al sujeto de sus dogmas religiosos o metafísicos, resultando en una transformación de su estatus sobre el mundo y generando una nueva sociedad constituida a partir de estos mismos ideales, en donde la civilización se constituye a partir de nuevas virtudes, una nueva política para una nueva sociedad de la razón. Entonces, bien, este, a grandes rasgos, es el objetivo de la Ilustración. Sin embargo, ya se han percibido destellos, tal vez inconscientes, de que algo en el fondo está ocurriendo. Partiendo principalmente de la liberación, se propone un sujeto sin miedo y un sujeto señor.
No obstante, esta empresa, en vez de llegar a lograr estos objetivos, ha caído en aquello que ha intentado erradicar, a saber, los mitos. A su vez, pareciese que el hombre, en lugar de ser más libre, se nos muestra hoy en día, en el 2022, casi 300 años después o más tiempo del inicio de este movimiento, como un sujeto que se encuentra cada vez más preso, menos libre. Volviendo rápidamente a una cita anterior, cuando Donald y Horkheimer anuncian que el proyecto y la ilustración aspiraba al método, este no se aplica únicamente a la naturaleza, sino al hombre también. Este no aspira a conceptos e imágenes, decían Adorno y Horkheimer en lo que cita anteriormente, tampoco a la felicidad del conocimiento, sino al método, a la explotación del trabajo de los otros, al capital. Y para dar una estocada final, los autores afirman que la ilustración es totalitaria. Las consecuencias de esto son realmente devastadoras. Grist, comentando Adorno, dice que la razón ilustrada, en su búsqueda para convertirse en dependiente de los impulsos y deseos de nuestra irracional naturaleza, transforma la dominación de la naturaleza que pretendía escapar del dominio de lo universal, de lo natural, de lo humano, a través de una reducción de las formas racionalizadas. Una vez que los procesos de abstracción son reificados, como lo que es real, los objetos son reducidos a nada más que, que lo que la razón determina que ellos sean, como algo que es un caso, un ejemplo, un espécimen de lo que ya es. La razón, en este sentido, subsume a los objetos y a los sujetos que ahora son convertidos en objetos, en meros conceptos verificados, todo esto a partir de una racionalidad instrumental que domina aún más a los hombres. Al totalizar la realidad y a los sujetos con ella, la razón ilustrada violenta lo diferente para traerlo a lo conocido. Por esto, la crítica a Adorno es tan radical, ya que él considera que de alguna forma la ilustración se convierte en eso mismo que pretende destruir. Jameson clarifica esto mucho más comentando Adorno, diciendo que las dinámicas de la ilustración, un proceso que para Adorno no tiene inicio, comienza a presentar funcionalmente que la primacía del concepto no es del todo tan diferente de la elaboración de nombres mágicos o de mitos, ya que ambas formas son ilustradas en el sentido de que aseguran una dominación sobre la naturaleza, organizan el caos y la confusión de lo natural en un estado de rejillas abstractas. Tanto la ilustración como el concepto de la ilustración, el concepto que nace de la ilustración, como todas las palabras y los mitos y las palabras mágicas, organizan el caos, cumplen la misma función. Marcuse, que también está introducido dentro de esta crítica, también realiza un ataque a la noción de progreso inaugurada en la Ilustración, es decir, como la base constante a formas más completas de libertad. Esto lo realiza mediante un análisis de los textos de Freud, donde encuentra que la civilización contemporánea, lejos de ser más libre, se encuentra en un estado de mayor represión, una suerte de plusvalía de la represión que se origina a través de una represión sobrante. En su libro sobre Eros y Civilización, llamado Eros y Civilización, Marcuse justamente llama estos nuevos conceptos, represión sobrante, como las restricciones provocadas por el dominio social, que van más allá de las restricciones sociales instauradas por el principio de realidad. En otras palabras, todo el tipo de represión que vaya más allá de la represión generada por el principio de realidad que comenta Freud, que generalmente es llevado por las instituciones de carácter social o político regidos por racionalidad y la racionalidad de la tecnificación del cuerpo. Y además, todo esto se mantiene vigente gracias al principio de actuación, es decir, la forma histórica prevaleciente del principio de realidad. La ilustración, en su afán de progresar, se acerca más a lo que quiere alejarse. A más de 300 años de su inauguración como movimiento, no nos hemos visto más libres, ni con menos miedo. Sí nos sentimos señores, pero eso es una ilusión del presente. Seguimos creyendo que la naturaleza está a nuestra merced y sentimos que tenemos control sobre las cosas que nos rodean hasta cierto punto. Somos el neurótico que a través de la repetición encuentra la identidad y el placer. Sin embargo, es una ilusión que la ilustración en su empresa desmitificadora ha concretado contradiciendo su propia bandera. Es un mito que la ilustración instaura. Ahora bien, luego de hacer este pequeño recorrido y a su vez críticas a la ilustración, cabría preguntarse cómo Kant se inserta en esto, en esta tradición, en la ilustración. Cuando empleo el uso de la palabra insertar, no me gustaría ahora empezar a analizar el texto de Kant únicamente en su contexto histórico, porque para eso ya tenemos comentaristas que lo realizan, o biógrafos. Me gustaría más bien observar que el escrito de Kant contiene una consigna intempestiva. Para ello, utilizaré mucho ideas de Michel Foucault, ya que coincidimos en distintas cuestiones acerca de la lectura de Kant sobre la ilustración, pero no citaré principalmente ese texto de la ilustración, que es la ilustración de Foucault. Lo primero que nos dice Kant en el texto de la ilustración, que pudimos también leer anteriormente, es la salida del hombre de la culpa que se relaciona con su estado de minoría de edad.
Nietzsche, de alguna forma, asocia la culpa con la deuda. Aquí habría que preguntarse, ¿el hombre es culpable porque siente una deuda? ¿Cuál es el objeto de esa deuda? ¿Deuda hacia quién? Kant pudiese responder, una deuda a la razón. Sin poder servirse de su propio entendimiento, Kant ve en el estado de minoría de edad una culpa, una deuda. A su vez, esta deuda es doble. Por un lado, como ya comenté anteriormente, una deuda a la razón. Y por el otro lado, una deuda al tutor. Si ustedes leyeron el texto de que es la contestación a la pregunta, que es la ilustración de Kant, podrán tener en consideración esta figura del tutor. Esta dualidad, la persona o el sujeto, y el tutor constituye un problema importante para Kant. El tutor puede ser cualquiera, y Kant nos da varios ejemplos de esto. Un libro que suple mi entendimiento, dice Kant, quien cuida mi alma, aquel que suple mi conciencia. También me gustaría agregar que los tutores realmente son las instituciones. Kant delinea principalmente tres instituciones: la academia, ejercida por el saber, el ejército y la iglesia. Pero también la lista es más larga. Por ejemplo, la empresa donde trabajo, las políticas que me dieron, etcétera. Hay un abanico extenso de tutores que generan con el sujeto una deuda hacia la razón, hacia el Estado y hacia Dios. Otro aspecto del texto es que luego de generalizar la culpa, salta entonces a convertirse en un escrito político que va a ir desarrollando a partir de las consideraciones anteriores. Con la distinción entre el uso privado y el uso público de la razón, se realiza una caracterización del sujeto con sus tutores. No piensa, solo trabaja. Luego, los tutores como instituciones plantean una suerte de estabilidad del principio de actuación que comenté anteriormente, que comenta Marcuse. Con esto intento decir que las instituciones están marcadas por un principio de actuación, que revelan una represión mayor en el sentido de la razón. Estas instituciones se manejan a través de racionalizaciones de procesos del hombre, que son asegurados por la represión sobrante. Es fácil no pensar y quedarse en la minoría de edad, tal como lo afirma Kant. Y en una hermosa cita de Kant en este mismo texto, nos dice que el estatutos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso, o mejor, de un abuso racional de sus dotes naturales, son los grilletes de una perdurable minoría de edad. Más adelante volveremos en este punto específico. Lo que se presenta luego en el texto es una crítica a la institución religiosa, es decir, el uso público de la razón en la iglesia, que sin embargo considero que puede aplicarse a los tutores en general. Básicamente una denuncia a la incapacidad de un uso público de la razón en donde se haga toma de su propia facultad para resistir la represión de cualquier institución. Después de esta crítica, Kant lanza su opinión hacia el Estado, afirmando que en un Estado en donde existe un uso correcto del uso público de la razón, no perturbará a la sociedad, sino que la ayudará a su desarrollo, ya que un público puede ilustrarse a sí mismo si se deja en libertad. Ahora bien, podemos retomar la pregunta y la rápida contestación de Kant sobre vivimos en una época ilustrada. La contestación es que no. Kant lo dice perfectamente en el texto. ¿Vivimos en una época ilustrada? No. Y esto es por lo que hemos argumentado anteriormente. Incluso bajo la bandera de la ilustración se nos presenta un mundo que no es libre. La culpa inculcada por parte de los tutores o las instituciones pesa sobre el sujeto, haciéndose cargo tan bondadosamente de la supervisión, dice Kant, se cuida muy bien de que el paso hacia la mayoría de edad sea tenido, además de por molesto, también por muy peligroso. Tanto en la actualidad como hace 300 años, los tutores, y bueno, más tiempo, se encargan de hacer que la culpa se mantenga. Por eso es que Kant realiza un grito. Y aquí me sigo con las palabras de Gilles Deleuze, que los filósofos gritan. Y esto es un grito que considero fundamental en Kant. Kant grita sapere aude, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Entonces, ¿qué consecuencias tiene este lema de Kant sobre la ilustración? Por un lado, tiene una respuesta teórica. Servirse de nuestro propio entendimiento nos da la capacidad de recurrir a nuestra propia razón, de pensar por nosotros mismos y así liberarnos de los mitos o las reificaciones, también de los tutores. Por otro lado, una respuesta ética nos libra de la culpa que sentimos, de la deuda hacia la razón y la deuda hacia los tutores. Y finalmente tiene una respuesta política. El pensamiento sirve para resistir. En un texto muy bello de Foucault se hace mención al acto de sublevarse. Y cito, las sublevaciones pertenecen a la historia, pero de una cierta manera se les escapan. El movimiento por el cual un hombre solo, un grupo, una minoría, un pueblo entero dice no obedezco más y echa en la cara de un poder que estima injusto el riesgo de su vida, ese momento es irreductible. La sublevación entonces es intempestiva, tal como la máxima de Kant, de tal forma que yo quiero entender esta máxima de Kant.
Esta no responde a un tiempo determinado, sino todo tiempo. Es hacer uso de la razón para resistir y levantarse contra los abusos de la racionalización contemporánea. El sujeto que se encuentra en todo momento como una máquina, y esto lo dice Kant al final del texto, que el sujeto no es una máquina, se encuentra subsumido por modelos de categorización que lo convierten en un objeto más, que es apropiado por un concepto, una identidad o la totalidad. El resistir forma parte de la potencia del pensamiento que dice, tal como el león del que habla Zaratustra, un no rotundo. Pero siguiendo con Nietzsche, el león es el paso en donde se conquista la libertad para una nueva creación. La ilustración de Kant es el león que da paso al niño, que sirviéndose de su propio entendimiento, resiste los abusos de la racionalización. Una cierta voluntad decidida, dice Foucault, de no ser gobernado. Esa voluntad decidida que es actitud, a la vez individual y colectiva, de salir, como dice Kant, de su propio y culpable estado de tutela. Este apartado de resistencia se aplica a todos los tutores. Foucault lo hace, por ejemplo, siguiendo con su proyecto, a los regímenes de verdad empleados por distintos modos de subjetivización del hombre, por ejemplo, la clínica psiquiátrica o las cárceles. Dice también en el texto, un delincuente pone su vida en la balanza con los castigos abusivos, un loco no puede más de tanto estar encerrado y despojado, un pueblo rechaza el régimen que lo oprime. Foucault, como Kant, denuncia este abuso racional que Kant menciona anteriormente, y por esto la empresa de Foucault es muy kantiana, ya que si recordamos la empresa de Kant, es decir, la de delimitar el uso correcto de la razón, manteniendo en consideración el cuándo se están traspasando los límites, recordando la primera crítica, Foucault quiere realizar lo mismo pero en instituciones políticas, y hemos visto que Kant, en este texto de que es la ilustración, no está alejado de esta crítica tampoco. Volviendo a la pregunta de cómo Kant se introduce en la ilustración, podemos decir que la tarea de nuestro autor se encuentra por encima de la propia ilustración. Hemos visto que la ilustración como movimiento lo que hace es totalizar la realidad e imponer abusos represivos en todos los sentidos dentro de su empresa. Sin embargo, y aquí me gustaría retomar un poco a Derrida y su llamada razón que debe dejarse razonar, lo que quiere decir Kant en su texto es un llamado a la ilustración de la propia ilustración, es decir, criticar los límites del movimiento y prestar atención a los abusos, sean estos teóricos o prácticos. El llamado de Kant es un acto de resistencia, de decir no, de salir del miedo y ser más libres, cosa que la propia ilustración buscaba, pero terminó por fallar por causa propia. De abrir un camino para que el sujeto, que es algo más que una máquina, vuelvo a citar a Kant, pueda valerse de su propia potencia al pensamiento. A pesar de todo esto, queda mucho camino por recorrer, y pensar en un estado de completa ilustración sería un error. En concreto, podemos pensar la ilustración, como diría Foucault, respecto a Kant, y como perfectamente mencionó Ernesto anteriormente, como un proceso de constante revisión, como una actitud, como un ethos. Tampoco quiero meterme ahora en el tema de la libertad, que el propio Kant determina en su contestación. Sin embargo, como el tema es complicado y tiene muchas quimeras, considero que sería mejor hablar de liberación en vez de libertad. Lo importante, para ya culminar, es saber que Kant abre las puertas a una constante resistencia. Como afirman Deleuze y Guattari, resistencia a la estupidez, resistencia a la servidumbre, resistencia a lo intolerable, a la vergüenza y al presente. Bueno, eso sería toda mi ponencia. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jan y Ernesto. Bueno, ahora podemos ir a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y yo le voy a dar acceso al micrófono, o también la puede escribir por el chat. Ok, listo. Vamos a comenzar con Alexei. Ya te solicité para que accedas al micrófono. Avísame, ya puedes dar inicio a tu pregunta. Hola, buenas noches. Bien, primeramente gracias por esta ponencia y mi pregunta va más que todo para lo que expuso Ernesto, igualmente Jan, si quisieras acotar algo, bienvenido, pero bien, hay algo que esta dicotomía que estaba mencionando Humberto con sus hermosas láminas, habla el punto de la obediencia y la razón. Entonces, pasando un poco a
la teoría política de Hannah Arendt, que también mencionaron, con respecto a este punto de la banalidad del mal. ¿Hasta qué punto verdaderamente podemos decir que ha evolucionado este concepto de obediencia? Si a son de hoy tenemos ejemplos como el que fue Eichmann, o muchos ejemplos en los cuales las personas, por miedo, han seguido siendo obedientes a estos actores que mencionaba Jan, como podía ser la academia, como podía ser el ejército, como podía ser también la iglesia. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Creo que tocas temas muy interesantes y que dan para muchas reflexiones bastante sopesadas y bastante pues, desarrolladas. La relación entre la obediencia y la razón. Es un tema bastante polémico, de hecho, incluso en la filosofía política de Hannah Arendt, porque, como dije, en tanto individuos dotados de un rol social, estamos sujetos a formas de obediencia, estamos sujetos a normas y a reglas que tenemos que cumplir en la medida o en que pretendemos mantenernos dentro de esas estructuras. Pero en el terreno la pregunta es, ¿podemos hablar de obediencia en la política? Y esta es una pregunta muy interesante y muy polémica. Cuando Hannah Arendt reflexiona el caso de Eichmann, precisamente intenta desmitificar esta idea de que el funcionario público, uno, es un monstruo, y dos, estaba sometido a la obediencia irrestricta del régimen nazi. Hay un ensayo muy bueno de Hannah Arendt que se llama Sobre la responsabilidad individual en la dictadura, ¿no? Y precisamente allí, en ese ensayo, ella aborda ese problema, ¿no? Es que Eichmann estaba condenado a obedecer al régimen nazi, o hay algún tipo de libertad individual y de responsabilidad individual en una dictadura. Y ella cae en un tema muy interesante, y es que en términos políticos y no en términos individuales, como digo, en la esfera privada están las relaciones de obediencia, pero en la esfera pública y política no podemos hablar de obediencia, porque no, la pregunta que se le podría hacer hipotéticamente. Ernesto, se volvió a mutear el micrófono. Disculpen, ya. No se me está escuchando. Disculpen, es que tengo problemas. No, estuviste como Ya. un minuto muteado. Ok, disculpen. Ajá. El punto al que quiero llegar es que tengo unos problemas con el celular. Es que Hannah Arendt va a decir que no hay obediencia en el terreno político. Lo que hay es seguir. Ya, disculpen, un momento ya. Si quieren podemos pasar a la siguiente pregunta, disculpen. Denme un segundo y voy a poder responder tu pregunta. Pero disculpa. Ok, Ernesto, tranquilo, no te preocupes. Bueno, mientras Ernesto acomoda las tallas que tiene con el micrófono, vamos a pasar a Raúl. Listo, ya puedes hablar, ya te solicité el acceso, así que bueno, ya puedes. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación a este foro tan interesante. La pregunta que yo iba a hacer está relacionada exactamente con el mismo tema que había planteado mi predecesora, pero en un vértice distinto, ¿no? A mí me parece que la esfera privada domina la esfera pública, es decir, la obediencia que se debe en la esfera privada en función de las reglas y las normas que hay que observar en una posición específica o un cargo específico, sobreceden a la empresa pública, a la esfera pública. Es decir, la persona en la esfera pública tampoco tiene la libertad, cuando tiene un cargo de representación, cuando tiene un cargo en donde arrastra el rol que juega en la esfera privada, eso también inhibe en la esfera pública que esa persona se exprese. Por ejemplo, el presidente de una empresa, el presidente de una gran corporación,
tiene que observar una serie de reglas y principios en la esfera privada, pero en la pública, su rol, el rol que tiene en la esfera privada también lo sigue. Y esa persona no se puede parar en la esfera pública y decir, tratando de hacer un acto ilustrado, decir, bueno, yo ahora voy a hablar como ciudadano particular, no voy a hablar como el presidente de esta compañía, sino que voy a hablar como ciudadano. Esa libertad no existe, porque esa persona va a ser citada en el rol que desempeña en la esfera privada, también va a ser citada en la esfera pública. Entonces, esa dicotomía no se puede establecer. El presidente de la República, por ejemplo, no se puede parar en un acto y decir, bueno, yo ahora no voy a hablar como presidente de la República, voy a hablar como el ciudadano que tiene la cédula de identidad número tal y tal, y yo quiero emitir una opinión sobre tal y cual situación. Eso no existe. Esa persona siempre va a ser el presidente de la República primero. Cuando deje de ejercer ese cargo que viene de la esfera privada, entonces se podrá expresar en lo público como ciudadano, pero mientras desempeña la función, nunca va a tener esa posibilidad. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de Ernesto sobre esto y la opinión de Jan también sobre esto, porque eso es fácil decirlo, ¿no? Decir, no, un momentico, una cosa es lo privado y una cosa es lo público. En lo público, la persona puede emitir conceptos ilustrados. Yo creo que no puede hacerlo. Yo creo que el rol que la persona desempeña en el sector privado, en su esfera privada, lo sigue a la esfera pública también. Y no tiene esa libertad en tanto en cuanto desempeña ese rol. Esa es la pregunta. Perfecto. Bueno, pude escuchar tu intervención y bueno, no sé si Jan quieres decir algo. Disculpen que tuve unos problemas personales con el celular y por eso tuve que apagar la cámara. Pero no sé si Jan quieres responder la pregunta antes de mi intervención. No sé si quieres decir Te algo. dejo la pregunta, Ernesto, tranquilo. Ok, bueno, de hecho yo considero que hay bastantes puntos claros en la intervención de ambos. De hecho aproveché y pude buscar un fragmento que lo tenía en la mano de Hannah Arendt. Y es que incluso en la filosofía política de Hannah Arendt se vuelve un poco problemática cuando uno hace una distinción tan tajante entre el aspecto privado de la vida y el aspecto público. Cuando ponemos el ejemplo de el femicidio, cuando hablamos de temas vinculados con las comunidades LGBTI, este tipo de problemáticas, por ejemplo, con las problemáticas vinculadas con el maltrato intrafamiliar, con la violencia contra la mujer, son problemas que surgen en el aspecto privado de la vida de los individuos, ¿no? En el momento en el que alguien dice, bueno, no tengo por qué hablar en el espacio público de la orientación de género de alguien, de la definición de género de alguien, está negando y rechazando muchos problemas que tienen que ser atendidos y que solamente pueden ser atendidos en el momento en el que volvemos un tema de deliberación pública, elementos que están enterrados y silenciados en el aspecto privado de la vida de los individuos. Hay un punto un poco problemático en la filosofía de Hannah Arendt, en la medida en que ella desarrolla y mantiene esta distinción tan tajante entre lo público y lo privado, entre el mundo de la necesidad y el oikos, la economía familiar y lo que sucede en la familia, y el mundo en el que somos ciudadanos, somos unos iguales a otros y tenemos ciertas responsabilidades políticas o ciudadanas. Y ese es uno de los problemas, ¿no? En el momento en el que alguien dice, bueno, no, lo que pertenece al mundo de la esfera privada se queda en la esfera privada, está ignorando una serie de problemas que tienen que ser abordados. De hecho, hay un caso particular de una activista feminista, una de estas primeras oleadas del feminismo, no recuerdo el nombre exacto, pero las feministas en Inglaterra, en el siglo XIX, tenían muy consciente, y en el siglo XVIII, un elemento particular. Y es que la única forma de volver por ejemplo, obtener el voto a la mujer estaba en volver el tema de los derechos de la mujer como ciudadana un tema de deliberación pública. Y precisamente las instituciones del momento lo que hacían era omitir este tipo de debates en el espectro público, en la radio, por ejemplo. Y solo a través de la inmolación de una activista que se lanzó a unos caballos y murió atropellada por unos caballos, fue que el tema de la conquista de derechos ciudadanos para la mujer llegó a volverse un tema vinculante
solo porque pasó a través del espacio de la deliberación y de la política. Entonces, cuando uno trabaja estas delimitaciones tan marcadas, en el fondo está generando categorías que, más que clarecer la realidad, pueden oscurecerla. Entonces, para responder un poco la intervención anterior sobre la relación entre la obediencia y la razón y la vinculación con la banalidad del mal, es que Hannah Arendt, un punto al que quiere llegar, es que en el terreno de la política nosotros no estamos necesariamente vinculados a la obediencia. Uno consciente a los regímenes que apoya o a los partidos que apoya estando en, una en un cargo de responsabilidad política. Y ese es el cargo de Eichmann. A Eichmann no le deberíamos preguntar por qué obedeciste, sino más bien por qué consentiste todo el tiempo en el que fuiste un funcionario. Porque cuando hablamos de consentimiento, hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos de obediencia, eliminamos el elemento de la responsabilidad a un sujeto que tiene un cargo público o es un funcionario público. Y ese es el punto más importante, porque la política no se basa en relaciones de dominación, o por lo menos como lo entiende Hannah Arendt, la política no se basa en relaciones de dominación, sino que se basa en relaciones de consentimiento y de autoridad. La autoridad no está fundada por la violencia, necesariamente, sino que está fundada por el consentimiento. En el momento en que una figura de autoridad pierde el apoyo de la mayoría, es en donde se introduce la violencia. Y eso lo podemos pensar en relación con el caso venezolano, con el auge de Chávez y de la revolución bolivariana al poder. La revolución bolivariana no se instauró por la violencia, y es que por la violencia nunca tuvo mayor popularidad. Es a través del consentimiento, a través del obtenimiento del apoyo popular, que logra gobernar y se hace posible la revolución bolivariana, solo a través del consentimiento y de las mayorías. Allí lo importante no es la pregunta de por qué obedeciste, sino por qué seguiste a este movimiento o porque todavía lo apoyas. Y ahí entra en juego el tema de la responsabilidad política y individual como ciudadano. Bueno, espero haber contestado la pregunta y bueno, me disculpan los problemas, pero bueno, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta por hacer. Buenísimo. Si quieres, ahorita pasamos por unas preguntas en el chat de Wilber Herrera, que dice: buenas noches, muy interesantes las ponencias, chicos. Sin embargo, quisiera notar que se ha hecho una lectura crítica de Kant en los términos de Foucault y de la escuela crítica, y por ello se ha dejado ahondar en la riqueza del autor en sus propios textos. Por ejemplo, sería conveniente relacionar el texto base de 1784 con los conceptos de libertad contenidos en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y la metafísica de las costumbres personales. Y también viene Camille con una duda que dice: la revolución industrial produjo que el hombre se sintiese realizado con su trabajo. Creo que eso fue a lo que se refirió Ernesto. ¿No tendría más sentido que sea un sentido de explotación? Otra cuestión es que a lo que Jan se refería con respecto a la metafísica y la teología en los albores de la Ilustración se acerca al cientificismo. ¿No sería eso incluso nocivo para la búsqueda de la verdad? Ok. Si quieres yo contesto a Camil. Dale, dale. ¿Parece bien, Ernesto? Vale. Empezó por la segunda. Es que, claro, recuerda que en todo el movimiento de ilustración se pretendía establecer tanto conocimientos que fuesen empíricamente validados, y esto significa que cualquier conocimiento que venga a través de la metafísica, principios autoevidentes o teología, fuese cada vez menos tomados en cuenta o eliminados completamente. Incluso Kant entra allí al establecer los límites de la razón. Él establece cuáles son las antinomias de la razón, justamente porque son cuestiones que la razón se imagina, como el mundo, Dios o el alma, que son parte de ese problema metafísico que tanto se desea eliminar. Ahora bien, si la falta de metafísica o la falta de teología constituye entonces un problema nocivo para
la verdad, ahí ya entraríamos en un problema, es un problema bastante grave. Lo que sí te puedo decir es que la ilustración en su afán, como comenté en mi ponencia, de eliminar todo eso, y aquí tomando también un poquito de Nietzsche, lo que se intentaba era salir del yugo de esos tutores. Y básicamente lo que se hizo fue tener tutores nuevos. Entonces se eliminó el tutor del teólogo para empezar un nuevo tutor de la academia, por ejemplo, o de la ciencia, y cuestión que Nietzsche criticaría muchísimo más. Y en la primera pregunta, justamente estaba leyendo a Gilles Deleuze y considero que Deleuze puede responder un poco a esta pregunta acerca de la explotación y la revolución industrial. Y es que una cuestión que afirma Deleuze es que dentro de todo este proceso de desarrollo capitalista existe una realienación del trabajo. Ya no se trabaja para una tierra, por ejemplo, como serían las sociedades primitivas o para el rey, sino que se trabaja ahora por algo subjetivo, que sería la propiedad privada. Entonces, esa realienación del trabajo genera, entonces, como diría Deleuze, una ilusión, que sería la ilusión de la propiedad privada. Se trabaja por la propiedad privada como principio universal. Sin embargo, es una realienación del principio que nace justamente de confundir el trabajo que se está haciendo. Entonces, el trabajo genera, a su vez, como ya no es algo objetivo, sino que es algo subjetivo, la generación de la riqueza justamente genera una realienación que da la ilusión al hombre de una suerte de libertad, y eso justamente lo dije en mi ponencia. O sea, nos sentimos más cómodos con la naturaleza, porque sentimos que, bueno, como diría Fichte, el yo se abre paso por el no yo hasta que todo sea generado por el yo, y de allí se tiene como una suerte de liberación, por así decirlo, y lo que queda es tomarlo. Sin embargo, aquí tomando también un poco de Deleuze y haciendo un poco de pastiche, es una realienación justamente porque en realidad lo que se está haciendo es encontrar nuevas formas de eso, de explotación. Ahora bien, Ernesto, si quieres también contestar a la pregunta, obviamente no utilizando Deleuze. Claro, claro. Bueno, de nuevo, muchas gracias por ambas preguntas. Siento que no podría responder a la pregunta de Wilmer en la medida en que nos pide una vinculación de repente con la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, en la medida en que yo no manejo tanto al autor o no manejo estos textos de Kant. Prefiero no meterme en cosas de las que conozco de forma un poco, bueno, de las que conozco, ¿no? Pero en cuanto a la intervención de Camille y la idea del, para ver, tengo una duda, la revolución industrial produjo el hombre. Sí, y es que de hecho, como Jan comentó, desde un punto de vista de la escuela crítica de Frankfurt, a través de Adorno y Horkheimer, ¿no? La ilustración se vuelve un paradigma hegemónico con pretensiones totalitarias en la medida en que se presenta como un proyecto único y consolidado para la liberación de la humanidad, para el progreso histórico de la humanidad. Y de hecho esto tiene mucho de hegeliano. Cuando hablamos del presente, y había hablado del presente en la ponencia, podemos pensar en el presente de muchas formas, y aquí nos vinculamos con la filosofía de la historia de muchos autores. Cuando pensamos en el presente, tal como se entiende desde la perspectiva hegeliana y de la filosofía de la historia de Hegel, el presente siempre es un conglomerado dialéctico. Todo presente tiene en sí o contiene en sí una serie de síntesis y antítesis que lo configuran, ¿no? En la medida en que la historia de la humanidad, en los términos hegelianos, es la historia de la realización del espíritu absoluto. Es una historia de progreso, una historia teleológica, tiene un fin particular, y este fin particular es el desarrollo, por ejemplo, de la libertad, la conquista del mundo de la libertad, la conquista del progreso del hombre. Y el mundo contemporáneo se circunscribe en esta narrativa. Cuando pensamos en la narrativa de los derechos humanos, cuando pensamos en la narrativa contemporánea de la democratización del mundo, estamos en estas narrativas que son progresistas y que tienen pues esta estructura hegeliana del progreso y el mejoramiento del mundo y de la vida humana. En esencia, las premisas de la ilustración son la de crear un mundo más humano, es decir, un mundo más habitable y tolerante. Esas son las premisas de la ilustración,
y son netamente progresistas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el trabajo? A través de no solamente con la revolución industrial, sino con todo lo que viene después, con el mundo moderno, hasta la Primera Guerra Mundial, y de la Primera Guerra Mundial hasta el presente, hemos vivido un acontecer que de nuevo encuentra en el progreso tecnológico, encuentra en la matematización de la naturaleza, encuentra en el método científico el mejor vehículo para el progreso de la humanidad. Y eso lo vemos en el mundo contemporáneo. La ciencia nos lleva al progreso de mejorar nuestra calidad de vida, en todas sus formas, no solamente el progreso científico, sino el progreso técnico y tecnológico. Estamos en esta llamada de Zoom a través del progreso tecnológico, y todos están vinculados por el trabajo. Y aquí el trabajo se vuelve la clave. En el mundo clásico, para explicarme un poco mejor, en el mundo ateniense, el elemento que permitía la autorrealización del hombre está en el ejercicio de la política. Y el ciudadano no eran todos, eran unos pocos. Esto en el mundo clásico. Pero en el mundo moderno, en el mundo incluso contemporáneo, posterior a las revoluciones industriales y todas nuestras revoluciones tecnológicas, es el trabajo y el progreso científico vinculado al trabajo, que implica la clave de la autorrealización del individuo. Nosotros debemos volvernos, el análisis crítico está en este tipo de narrativas. El progreso está en hacernos de nosotros mismos nuestros propios emprendedores. Y por ejemplo, la narrativa del emprendedor en el mundo contemporáneo. Ese es el punto al que me dirijo. Y cómo este tipo de narrativas encubren de nuevo ciertas formas de explotación o autoexplotación, que no lo digo yo. Muchos autores como Slavoj Žižek, Bill Schuham, incluso Hannah Arendt reflexionan sobre estos temas. Hannah Arendt, Walter Benjamin reflexionan precisamente sobre este elemento disruptivo o degenerado en la narrativa del progreso que tiene el mundo post-ilustrado, el mundo de la modernidad, y cómo pues, estas narrativas se articulan en el mundo contemporáneo. Entonces, sí, claro, hay una cierta autoexplotación en la medida en que entendemos el trabajo como la forma de realización de nosotros como individuos, ¿no? En el volvernos nosotros emprendedores. Y esta es un poco la reflexión a la que apuntaba con el comentario. Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta para ver. Ah, bueno, había otro comentario. Buenísimo. Bueno. Bueno, si quieres ahorita pasamos con Edson, que tiene la mano levantada. Okay. Ya pues. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchas perfecto. Perfecto. Bueno, voy a prender mi cámara. Yo más que una pregunta tengo una serie de precisiones como para que se entienda un poco la dimensión de la ponencia. La facultad de juzgar como actitud, que la tocó Ernesto. Yo querría verla más como una aptitud. ¿Por qué? Porque el juicio como facultad es lo resultante entre el escepticismo y entre el dogmatismo racional. El escepticismo hace uso de la epogé o la suspensión del juicio. Y el dogmatismo racional es el uso de la capacidad de la conceptualización. Es decir, todo es captado a través de conceptos. Todo lo ubica a través del producto de la razón de concepto. La combinación entre lo escéptico y lo crítico, el método escéptico y el método escéptico y dogmático es la crítica. Es decir, la crítica hace uso de la epogé, suspende su juicio para investigar y generar productos racionales, conceptos. Es decir, sus conceptos son conceptos críticos, investigados, fundamentados. Por eso mismo, la facultad de juzgar es crítica. Con Kant se inaugura la crítica, muy diferente a el ejercicio racional anterior a Kant, que era dogmático, por supuesto. La adultez sería la posibilidad de ejercer la crítica, como posibilidad, ¿no? Advenida en un tiempo histórico, pero también de preservar la crítica, también de preservar el ejercicio de la crítica, las condiciones de su ejercicio. Un ejemplo de esta actitud infantil y la actitud madura. La actitud infantil
anterior a Kant es la de Wolff y la de Baumgarten, que son básicamente los filósofos que preceden a Kant en Alemania, en esa Alemania, ¿no? En esa Prusia, donde su objeto de conocimiento es conceptual, es decir, Baumgarten, que es el que acuña la estética, la palabra estética, que eso después la retoma Kant, investiga los objetos estéticos a través de la razón, es decir, la belleza, y da un concepto, da una definición de lo que es belleza. Bien, esto como para articular un poco el sentido directo de lo que es juicio en Kant, ¿no? Y por otra parte, a propósito de lo que dijo otra persona que estaba acá, que respondió acerca de la Revolución Industrial, que preguntó un poco la fecha de la Revolución Industrial, 1784, y Kant también se ubica en ese periodo. Hay que entender que en la Revolución Industrial, muy a lo Marx, la Revolución Industrial condiciona la subjetividad, precisamente porque su objeto no es visto como precisamente object, sino como Gegenstand. Es visto desde el punto de vista subjetivo y no tanto objetivo. Por consiguiente, se inaugura la posibilidad de la alienación en términos decimonónicos, ¿no? Entonces, por un lado, está la investigación crítica de Kant, ¿no? Juicio, suspendido, conceptualización, después de ese juicio suspendido, o sea, crítica. Y por otro lado, tienes unas condiciones materiales que se inauguran con la primera revolución industrial en 1784. Es decir, conocimiento técnico, por un lado, y conocimiento puro filosófico. Y lo interesante de esto, a propósito de lo que dijo Ernesto, es cómo desde esa primera revolución industrial, teniendo a su lado la crítica, vemos ahorita que en la cuarta revolución industrial, ejemplo de lo cual son las redes sociales, cómo incluso el ejercicio de la crítica se ha coartado. Es decir, hay un dogmatismo y muchas veces hay un escepticismo. Es decir, todo el mundo no le cree a todo el mundo o todo el mundo cree todo. Entonces es un poco esto, articular la importancia de Kant en este sentido. Y más que una pregunta, era una precisión. Pues, que básicamente, y para concluir, ¿cómo se inserta Kant en la Ilustración? Se inserta de manera incómoda, básicamente. Bueno, gracias. Muchas gracias, Edson. Creo que valoro mucho lo último que dijiste, ¿no? Cómo se inserta Kant dentro de la Ilustración. Se inserta de forma incómoda por muchas razones. Y de hecho eso tiene que ver mucho con el comentario o la segunda pregunta que introduce Wilmer Alejandro en la conversación, que tiene que ver con la concepción de la historia, que es un tema que aviva el tema o el punto de la Ilustración. Me gustaría responder a tu pregunta y también tomar en cuenta lo último que dices, Edson, ¿no? ¿Por qué Kant se introduce de forma incómoda en la concepción o el tema de la Ilustración? Primero, precisamente el juicio y la facultad de juzgar tiene un componente suspensivo, ¿no? En la persona que ejerce la libertad de crítica de forma racional y argumentada está siempre en un ejercicio que suspende, determina o disuelve, ¿no? El ejercicio de la crítica es un ejercicio de interrupción, llega a ser un ejercicio de interrupción. Y aquí tenemos el valor de la interrupción en una narrativa que profundiza demasiado en la continuidad del progreso. Aquí Wilmer nos habla de las concepciones kantianas y en la filosofía de la historia del progreso y de la propia historia. Y es que, como digo, por ejemplo, cuando pensamos en la concepción hegeliana de la historia, esta tiene un componente teleológico. Y con teleológico quiero decir que tiene un fin hacia una meta determinada, el desarrollo del espíritu, ¿no? Y como todo presente y todo progreso es un progreso que tiene este carácter dialéctico, ¿no? Podemos pensar en la historia en este término. En Kant, como se presenta la historia y el progreso, su escrito sobre la Ilustración también tiene este carácter progresista. Y aquí estamos pensando la historia en términos trascendentales. Pensamos en la Ilustración en términos trascendentales, como un acontecimiento que vincula lo contingente con lo real o lo racional, ¿no? Esta síntesis entre lo racional y lo real.
Cuando pensamos en la ilustración como este acontecimiento histórico necesario, en el que pasaríamos a una humanidad más desarrollada, guiada por la razón, estamos hablando de la historia y del acontecimiento en unos términos trascendentales y teológicos, como la teología se inserta dentro de la filosofía. Pero aquí, cuando hablamos de la actitud ilustrada y la actitud moderna, en este sentido crítico y de suspensión, estamos hablando de la eventualidad de la ilustración, pero eliminando el componente trascendental. Pensar un acontecimiento en su carácter no trascendental, es decir, que no trasciende, que no está vinculado a ninguna narrativa procedural. Y esa es la crítica. La crítica tiene siempre un carácter de interrupción y eso es lo más importante. La autonomía solo se logra en el momento en el que decidimos interrumpir nuestros hábitos comprensivos y perceptivos. Y eso es lo más importante de la reflexión kantiana. Y esto se vincula con esta concepción de la historia, no en unos términos teológicos y trascendentales, en función de otros elementos más reales, más universales, más perfectos, sino que nos introduce esta reflexión sobre un acontecimiento, pero en su carácter contingente y determinado, que no tiene ninguna relación con un futuro mejor, con una esencialidad más real, con un elemento más real. De hecho, aquí, en este libro que se llama Sobre la Ilustración, uno de los comentaristas de Foucault y de Kant nos dice lo siguiente. Está refiriéndose aquí a la concepción de historia en Hegel y también se está refiriendo a la concepción de historia en Husserl. Y dice, ambos presentes fenomenológicos son concebidos como momentos de revelación de la verdad o el sentido. Son ellos mismos una manifestación visible y patente. En lugar de una irrupción de lo trascendental en lo eventual, en la verdad de la historia. Y la actitud crítica, lejos de asimilarse a esta concepción procedural y trascendente de la historia, lo que hace es interrumpirla. La crítica siempre tiene un carácter disruptivo y disolvente. Y eso se vincula con la mayoría de edad y la independencia o la autonomía que se presenta como una tarea para nosotros mismos. Y bueno, es una concepción de historia diferente y al mismo tiempo es una actitud, como dijo, también como una aptitud, como dijo Edson. Y no son respuestas, son más bien preguntas que exigen muchos más desarrollos. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta, Wilmer. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. No sé si Edson, perdón, Jan, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, que básicamente es lo que dice Derrida, una razón que se deja razonar. Y básicamente para unir mi ponencia con lo que tú dijiste, en el acto de interrumpir también es un acto de resistencia. Sí. Una actitud de resistencia, un acto de resistencia que se tiene hacia el presente, hacia las formas de dominación, hacia las formas de tutelaje, básicamente. Entonces, bueno, eso era todo para poder vincular también mi ponencia acá. Perfecto. Bueno, tenemos una intervención. Tenemos otra pregunta escrita. Ya te di acceso al audio. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Perfecto, Cita. Vale, buenas noches y bueno, felicidades chicos, son increíbles y siempre están buscando estas oportunidades para promover el debate filosófico. Yo quería comentarles algo y también pedirles su opinión sobre una observación que yo tengo de Kant en este texto en particular, que me parece muy curioso. Kant es conocido como por ser un autor que intenta moverse en dos aguas, ¿no? Siempre la introducción de Kant es cómo intentó moverse entre el racionalismo y el empirismo. Pero yo lo que veo en este texto en particular es también como una tensión en Kant entre el uso de la razón o la libertad y la obediencia. Yo no sé cómo lo verán ustedes, pero yo no veo a Kant como un pensador que sea particularmente revolucionario. De hecho, es el autor del deber por excelencia, ¿no? El filósofo deontológico. Entonces, lo que veo en este texto, por ejemplo, es que sí, él habla de salir del tutelaje, de poder pensar por uno mismo, sapere aude, pero también dice que hay que obedecer. Y yo creo que por eso está obligado a hacer esa distinción entre uso público y uso privado de la razón, precisamente por esa tensión. De hecho, en una parte dice, sería muy perturbador que un oficial que recibe una orden de sus superiores se pusiera a argumentar en el cuartel sobre la pertinencia o utilidad de la orden. Tiene que obedecer, pero no se le puede prohibir con justicia que en calidad de entendido haga observaciones sobre las fallas que descubre en el servicio militar.
y las exponga al juicio de sus lectores. De hecho, entonces por eso digo, no, me parece curioso que sea un autor que intenta, por una parte, el sustituir la autoridad tradicional o la autoridad que tiene su origen en la tradición por el uso de la razón, pero no necesariamente sublevar por completo los valores del momento. De hecho, cuando veo una mención de revolución en el texto, él dice que aunque se logra derrocar el despotismo personal y acabar con la opresión económica-política mediante una revolución, nunca se consigue la verdadera reforma de la manera de pensar, sino que surgen nuevos prejuicios en lugar de los antiguos. Entonces, cuando hablan ya de libertad, es libertad en estos términos, libertad obedeciendo, que creo que también es su concepto de autonomía de la voluntad, ¿no? Una voluntad es autónoma cuando puede obedecer las reglas que se impone a sí misma, reglas que tienen o leyes que derivan de la razón, en términos muy sueltos, evidentemente, para el uso de Kant. Pero me llama la atención esa tensión y cómo podríamos verla en la actualidad, cómo podríamos ver la obediencia, pero también ese llamado a pensar por uno mismo, ¿no? Cómo se concilia en el mundo que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Cita. No sé si Jan quisieras decir algo. No sé. Primero tú, luego vengo yo. Es que hay una palabra justamente que se me está olvidando y que me permite comentar de mejor forma y con más propiedad la intervención de Cita. Y es que sí que hay un conflicto bastante llamativo que se deja traslucir en el escrito de Kant. De hecho, él precisamente dice que el mayor de edad, esta mayoría de edad, se tipifica de la siguiente forma. Razona tanto como quieras, pero obedece. Y suena bastante interesante, pero al mismo tiempo nos genera las mismas preguntas de siempre. Bueno, pero ¿hasta qué punto debe mantenerse la obediencia, ¿no? O de qué forma lidiar en un ambiente de estructuras en las que la libertad de crítica se encuentra seriamente amenazada. Y hay una palabra que se me está olvidando, pero que me permitiría comentar un poco más el tema que precisamente plantea Cita. Y es eso, Kant no es nunca, no sería nunca un revolucionario. Allí hay más una crítica a la transformación progresiva de las estructuras que oprimen o que limitan, ¿no? Pero es eso, una transformación progresiva, no una revolución. Yo también lo veo así. Kant nunca va a decir, ok, porque bueno, ya lo citaste tú. O sea, no va a haber una revolución, que hayan, eso no va a hacer que cambie mucho las cosas. Pero siguiendo con lo que dice Ernesto, el uso público y el uso privado de la razón, yo creo que es la herramienta que utiliza Kant en este texto para poder salirse un poco de su zona de confort, para poder decir, piensa por ti mismo, pero no dejes que las cosas se desequilibren mucho. Y considero, otra vez retomándolo desde mi ponencia, la resistencia, que Kant ahí lo que intenta hacer es mapear, de alguna forma, cuáles son los lugares de resistencia posibles. En vez de realizar una revolución, en vez de salir a tomar las calles, etcétera, para hacer una reforma de la razón, porque para Kant eso sería incluso contraproducente para la propia razón, porque se podría llegar a una revolución que no razone sobre sí misma. Yo considero que Kant lo que hace es básicamente delinear estos dos momentos para poder generar a su vez un espacio en donde lo neutral se mantenga así y se abran a su vez formas de nuevas resistencias. El señor del ejército no va a decir nunca que cuando está siendo instruido, por ejemplo, no se va a oponer, pero sí va a tener espacio para resistir, para decir lo que está mal y lo que está bien en su calidad de docto, como dice Kant. A su vez, esos espacios de resistencia son los espacios críticos, espacios de interrupción no necesariamente revolucionarias. Entonces, yo no encuentro así como que Kant esté contradiciéndose, sino más bien que Kant está mapeando zonas de resistencia, porque él intenta ser crítico en ese aspecto. Entonces, bueno, esa sería mi intervención para completar un poco lo de Ernesto. Buenísimo. Ahorita voy a reactivarle el audio a Edson, que tiene otra vez la preguntada. Ya puedes hablar. Ajá, sí, bueno, yo también quiero atreverme a ensayar una
respuesta a lo que dijo Cita, a lo que introdujo Cita en el diálogo, y es lo siguiente. La crítica no es igual a revolución, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. La razón ilustrada francesa sí es igual a revolución. Es decir, a partir del ejercicio de una facultad que nosotros tenemos, vamos a, lo que dijo Jan, vamos a retransformar o a transformar, mejor dicho, la institucionalidad, lo público. Entonces, crítica no es igual a revolución, todo lo contrario. La libertad en Kant es igual a necesidad. Libertad es la conciencia de la necesidad. Entonces, es un poco esto, crítica, libertad, necesidad. Es decir, la crítica es obedecer. Y esto inaugura un poco el proyecto kantiano de delimitar los objetos de la razón. Es decir, la razón tiene un límite y vamos a la ontoteología, al conocimiento del alma, del mundo y de Dios, que es lo propiamente lo práctico, lo ético. Entonces, el comportamiento práctico, el comportamiento ético es obediencia, es necesidad. Y sobre todo, también porque la revolución es heteronormativa o heterónoma. Es decir, la razón implica algo externo a la propia condición y principios de un sujeto o de la subjetividad del sujeto. La crítica es la propiamente autónoma. Y esto entra al traste, por eso fue que yo me atreví a decir que Kant entra de manera incómoda en el periodo histórico llamado Ilustración, porque el Weltgeist, el espíritu del mundo de ese momento, era revolución, cuando Kant es todo lo contrario, ¿no? O sea, Kant crítico, pero obedece. Entonces es un poco esto, o sea, Kant es más como un filósofo que no tanto se distancia, sino que depura lo que hay de cierto en la tradición, ¿no? Y bueno, estas son otras consideraciones, pero sí quería hacer esa precisión. Muchas gracias, Edson. De hecho, uno de los elementos que quería comentar muy brevemente, porque siento que ya es un poco tarde, es que eso, la crítica kantiana tiene un carácter reformista, más que revolucionario. Y es eso, la revolución siempre tiene un carácter procedural, progresivo, no tiene un carácter transgresor en estos términos revolucionarios. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por las preguntas. Creo que hubo preguntas retadoras, bien interesantes, y bueno, alimentan la reflexión sopesada sobre estos temas. Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo más. Muchas gracias a todos por escucharnos y tomar de su tiempo. Muchas gracias por las preguntas. Buenísimo. Yo antes de finalizar, quería hacerles una votación que tenemos, para ver si la pueden llenar rapidito. Avísame si ya les aparece. Ok. Gracias. A mí me sale, pero no sé cómo votar. No sé si se está haciendo la votación, o sea, no sé si ya se está terminando, no sé. Pero bueno, por preguntar.
De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Es que no sé, creo que la votación se quita. Ok, listo. Ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Cualquier forma, también quería recordarles que Proyecto Base ahorita también está mandando todas las semanas el nuevo boletín informativo que contiene todas las últimas noticias de la semana, por si también quieren echarle un vistazo. Y en tal caso que todavía no les ha llegado, pueden escribirnos por correo o por nuestro DM por el Instagram y nosotros se lo haremos llegar. Y de hecho, esta semana también pueden estar pendientes porque vamos a pasar una encuesta precisamente para recibir todas las recomendaciones o comentarios en cuanto a este newsletter o boletín que estamos haciendo. Así que bueno, sin más nada que agregar, de verdad, muchísimas gracias a todos por asistir a este evento. Muchísimas gracias a Características. Gracias, Ernesto. Gracias, Jan. Buenísima ponencia. Y bueno, espero que tengan una bonita noche y que descansen. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Proyecto Base y a todos los que están aquí presentes. Esperamos verlos nuevamente en otras actividades. Gracias.